no, gracias a ti por la bondadosa presentación que has hecho y gracias por invitarme, obviamente. Para mí es un honor estar en esta charla, en este acto, como en otros que he estado anteriormente, porque uno de los objetivos básicos, creo, también, tanto con los artículos periodísticos de Infolibre como con el libro que publiqué este año, es que se sepa, explicar la situación, explicar con hechos y con documentos la situación para que se sepa cuál es y que nos permita mejorar el sistema residencial, que yo creo que ese es el objetivo básico de todos, ¿no? Yo voy a hacer una intervención inicial en torno a 20-25 minutos que voy a dividir como en los tres grandes bloques del libro, ¿no? Esos tres grandes bloques son: el primero, qué ocurrió durante la primera ola de la pandemia especialmente; el segundo, quién está haciendo negocio con las residencias en España; y el tercero, lo que llamo la administración ausente, ¿no? Que es muy importante tenerlo en cuenta porque está directamente relacionado con el negocio que hacen determinados grupos en España. En cuanto a qué pasó durante la pandemia, voy a intentar, yo creo que hay desde ciertos ámbitos y sobre todo desde las patronales, se están intentando imponer dos ideas, ¿no? Que nos quedemos con dos ideas. Una, que lo que ocurrió era inevitable, y dos, que no ha habido grandes diferencias entre las residencias de gestión pública y la gestión privada. Estas son dos cuestiones en las que se insiste mucho desde las patronales, porque digamos que son las dos formas en las que ellos se quitan cualquier tipo de responsabilidad y también se evita la tentación de decir hay que cambiar el modelo residencial, porque si era inevitable y da igual que fuese gestión pública o privada, pues entonces no hay nada que retocar, ¿no? Entonces, ambas afirmaciones creo que con los datos en la mano son falsas, y eso es lo que voy a intentar demostrar en este primer bloque, ¿no? Bien, era inevitable. Vamos a ver, es evidente que el virus tenía un potencial mortífero muy alto, que era un virus novedoso y por lo tanto desde la ciencia no se había podido investigar, no había vacunas, no había forma de combatirlo. Al principio hubo incluso, bueno, pues ideas erróneas sobre cómo se transmitía, y también que era un virus que atacaba especialmente a las personas de mayor edad. Esos son tres hechos objetivos que están ahí y que son innegables. Ahora bien, ese virus tan mortífero y que atacaba especialmente a los mayores podía haber llegado a un país con un sistema residencial fuerte, o a un país como llegó con un sistema residencial y sanitario en parte muy debilitado, y obviamente los estragos que habría causado en una situación y los que causó realmente en la otra son diferentes. Esto es fácil de entender. Yo en el libro analizo hasta 5 grandes causas que explican lo que ocurrió en las residencias, sobre todo en la primera ola de la pandemia. Lo que ocurrió, por recordarlo muy brevemente, pero que además es de justicia: más de 20.000 fallecidos, especialmente en Madrid y Cataluña y las dos Castillas, sin recibir muchos de ellos asistencia sanitaria a la que tenían lógicamente derecho. Personas que no fallecieron y que terminaron siendo trasladados a los hospitales, llegaron muchos deshidratados, desnutridos, llagados, o sea, en una situación absolutamente inaceptable, e incluso los que no tuvieron el virus, en muchas residencias estuvieron encerrados durante 4 o 5 semanas en sus habitaciones, porque como no había forma de saber quiénes estaban contagiados y quiénes no, en muchos centros se optó por encerrarlos en sus habitaciones como vía para no transmitir, que no se transmitiese el virus. Bueno, todo esto, desde lo más grave, obviamente el fallecimiento sin asistencia médica, a las otras situaciones, son completamente inaceptables en un Estado de Derecho, ¿no? Eso es lo que ocurre. Bien, 5 grandes causas de por qué ocurrió eso. 5 factores. Un primer factor: causas, déficits estructurales previos a la pandemia. El ejemplo más evidente en casi toda España es la atención primaria, que vive de espaldas a las residencias. No son dos sistemas que estén coordinados como deberían, sino que digamos que cuando un mayor va a vivir a una residencia, parece que la atención primaria se desentiende de él y ya se encargarán en la residencia del tema sanitario. Eso no es así, porque nuestras residencias ni son ni deben ser hospitales, obviamente, deben ser un hogar ampliado. Bueno, primera gran causa: esos déficits estructurales previos a la pandemia, que ya estaban ahí. Segundo, déficits que
se detectan cuando llega la pandemia, cuando entra el virus en un centro. No había EPIs, no había test, por ejemplo, los más obvios. No había EPIs, responsabilidad de las empresas, que por ley son las que tienen que tener ese tipo de equipamiento. No había test, responsabilidad básicamente de las administraciones que tenían que haberlo suministrado. Tercera gran causa, responsabilidades políticas. Los ejemplos más obvios son los protocolos que se dictaron en la Comunidad de Madrid y, aunque menos duro en los términos, con unos efectos parecidos en los resultados en Cataluña. Protocolos que impedían el traslado a los hospitales a las personas que tuviesen un alto grado de dependencia o de deterioro cognitivo. Esto es una violación flagrante de los derechos humanos. Así lo denunció también, por ejemplo, Amnistía Internacional en un detallado informe que hizo sobre Madrid y Cataluña. Cuarto factor, responsabilidades de las empresas. Yo siempre insisto en que no todas las empresas son iguales, que no se puede generalizar, esto es básico para ser riguroso en nuestros análisis. En España hay más de 5.200 residencias, hay desde residencias con más de 500 plazas a pequeñas residencias que no llegan a 25 o 30 plazas. Algunas controladas por grandes grupos, otras que son una actividad familiar, que a lo mejor es la segunda generación que está en esa residencia. No se puede comparar, la situación obviamente fueron muy diferentes, son muy diferentes, pero sí que hay determinados patrones, sobre todo en esas grandes residencias. Ejemplo de responsabilidad empresarial, la falta de personal. Las empresas llegaron súper ajustadas de personal, básicamente por cuestiones económicas, con unas ratios bajísimas. El número de personal es el factor que más influye en cómo están cuidados los mayores, también uno de los factores que más encarece, obviamente, los gastos en de una residencia, y esa falta de personal ya era casi dramática, podríamos decir, o muy dura antes de la pandemia, pero cuando llega la pandemia y empieza a ponerse gente de baja, se convierte en una situación absolutamente gravísima. Otro ejemplo en determinadas residencias, No pues se oye. el caos organizativo. ¿Se me oye? Sí, vale, perdón, es que había entrado una voz como que no se oía. Bien, el caos organizativo que hubo en algunas residencias. Pongo un ejemplo en el libro, una trabajadora de una residencia de Barcelona, donde explicó que, bueno, pues que en cuanto entró el virus se dieron cuenta y que muchas compañeras se dieron de baja por pánico, porque pensaban aquí nos contagiamos todos ante el caos que hay montado. Y quinta gran causa, quinto gran factor, que tenían que haber, bueno, que obviamente tenían que conocer los políticos a la hora de tomar decisiones. Las residencias, yo en el libro digo que están diseñadas para contagiar, no para frenar un virus. ¿Qué quiero decir? Que todos los elementos básicos de una residencia son elementos que contribuyen cuando entra un virus a su expansión, no a su freno. Por ejemplo, los residentes cada vez más tienen un perfil, son personas muy mayores con un perfil de mayor dependencia. Muchas veces hay que cambiarles el pañal, hay que alimentarles, son cosas que no, actividades que no se pueden hacer a 1,5 metros de distancia. Las propias residencias, la mayor parte de las habitaciones son dobles y hay muchas zonas comunes. El hecho de que sean dobles obviamente contribuye, las zonas comunes, a la expansión de un virus. En determinadas, no en todos los territorios, no en todas las comunidades, pero en lugares como Madrid, la precariedad hace que muchas veces las trabajadoras, es un sector completamente feminizado, que las trabajadoras tengan 2 trabajos, ¿no? Y por lo tanto tenían la obligación de ir de una residencia a otra, a veces eran asintomáticas, llevaban el virus con ellas. Bueno, estos son elementos de cómo es la vida en una residencia, pero que obviamente los políticos tenían que haberlo tenido en cuenta porque tenían que saber que, bueno, pues encerrarlo a las personas allí, dada la situación y el perfil del residente y las estructuras de las residencias, era un evidente factor de riesgo que podía contribuir a la expansión del virus, como así ocurrió. Bien, por lo tanto, con el análisis de estos 5 factores, que son factores objetivos, que cualquiera puede llegar a las mismas conclusiones, queda claro que si estos elementos no estuviesen ahí, el impacto del virus habría sido otro. ¿Habría habido muchas muertes en las residencias? Seguro,
¿habrían fallecido más de 20.000 personas en las circunstancias en las que lo hicieron? Pues no, quiero decir, hay que ser realmente tener muy poca vergüenza y muy poca ética para sostener que habrían fallecido las mismas personas si se les llega a dar atención hospitalaria, si llega a haber mucho más personal y por lo tanto no llega a haber tantos problemas cuando entra el virus, o si llega a haber test y EPIs suficientes, o si el sistema sanitario estuviese coordinado con las residencias desde antes de la pandemia. Por lo tanto, esos factores, especialmente los estructurales, son los que hay que tocar, porque si mañana hubiese otra crisis sanitaria, los factores estructurales siguen ahí y por lo tanto las posibilidades de que se repitiese una hecatombe serían o son muchas, y eso es por lo que hay que pelear, en mi opinión, cuanto antes. Bueno, yo creo que con estos datos en la mano realmente queda claro que no es verdad que fuese inevitable los efectos, lo que ocurrió, que no es verdad, porque si llega a haber un sistema de residencia más fuerte, los efectos y los fallecidos habrían sido muchísimos menos. Segundo gran mentira que están intentando imponer, bueno, pues quienes quieren que todo siga como hasta ahora, que da igual la gestión pública o privada. Bueno, yo en el libro, aquí voy a hacer un matiz importante, yo en el libro analizo los datos de fallecidos de las 11 comunidades que facilitaron los datos por vía transparencia, cuando se publicó cuando el libro fue a imprenta, 11, ahora tengo datos de otras dos más, que son Navarra y Euskadi, pero bueno, en ese momento eran 11. En 8, el impacto de la mortalidad fue mayor en las residencias de gestión privada. En 3, fue mayor en las de gestión pública. Hay que decir que, siendo esos los datos, estadísticamente la diferencia, en algunas comunidades sí, pero si analizamos el conjunto de España, la diferencia no es mucha, pero existe. Pero en lo que sí que hay una diferencia muy clara es si se analiza los datos no metiendo en un solo paquete, en un solo factor, todas las residencias privadas, sino analizando los grandes grupos. El impacto, la mortalidad fue mucho mayor en las residencias gestionadas por los grandes grupos. Y ahí estadísticamente la diferencia es mucho más significativa. Cuando hablas con los directivos de los grandes grupos, algunos de los grandes grupos, ellos suelen decir que una de las razones para ello es que sus residencias son más grandes, de tamaño. Y es verdad. De hecho, hay dos estudios, uno del gobierno de Castilla y León y otro del gobierno de Navarra, que demuestran que uno de los factores que influyó en la mortalidad y en los contagios fue el tamaño del centro, obviamente siempre en términos proporcionales. Siempre va a haber más si tienes 200 personas, pero aquí estamos hablando en términos proporcionales. Por ejemplo, Castilla y León. Las residencias que el gobierno de Castilla y León considera grandes son las que tienen más de 100 plazas, tienen el 45% de todos los residentes de Castilla y León, pero allí se contagiaron el 60% de todos los contagios de Castilla y León. Vemos que es una diferencia muy grande. Bueno, yo en el análisis que hice sobre mortalidad da los mismos resultados, en el sentido de que un factor estadísticamente determinante sobre el impacto de mortalidad fue la pertenencia de la residencia a un gran grupo. Eso no significa que en todas las residencias de los principales grupos hubiese mucha mortalidad, pero sí que cuando entraba un virus el tamaño y esa pertenencia a un gran grupo era un factor que influía y que, por lo tanto, yo creo que hay que analizar, a la hora de analizar para mejorar, que es un factor que hay que tener en cuenta porque sí que ha sido estadísticamente significativo. Bueno, con esto termino el primer gran bloque, luego obviamente con las preguntas que haya abordamos los temas que más os interesen. Segundo gran bloque es quién está haciendo negocio en España. Aquí voy a dar unas pinceladas porque si no, en vez de 20-25 minutos estaría hablando 3 horas y no se trata de aburriros, pero voy a dar como unos titulares, ¿no? Entonces, primer elemento para tener en cuenta, el sector residencial español es un sector completamente privatizado. Privatizado significa que cerca del 89% de las 5.200 residencias están en manos privadas, son de gestión privada. Segundo elemento, se ha producido en los últimos 5, 6, 7 años una gran concentración del sector. El sector está en una fase en la que se están generando esos monstruos, esos grandes grupos,
como Domus Vi, que es, por ejemplo, el hegemónico también en Asturias, junto a Mensajeros de la Paz y las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, por cierto. Domus Vi es el hegemónico en España, tiene 138 centros, en torno a 18.500 plazas. En Madrid el hegemónico es Orpea, en Andalucía Vitalia Home. Hay 8 grandes grupos que gestionan más de 40 residencias y más de 4.500 plazas. Clece, de Florentino Pérez, Amavir, bueno, 8 grandes grupos. Y luego, si ampliamos el foco y miramos hasta los que gestionan más de 30 plazas, más de 800 plazas, perdón, habría 30 grupos, ¿vale? Hay 30 grupos en toda España que gestionan más de 800 plazas. Bueno, se está produciendo esa concentración en el sector. Tercero, hay, bueno, lo que yo considero 2 anomalías muy llamativas. Una es el papel que tienen los fondos de inversión y que es creciente en el sector de las residencias. 3 de esos grandes grupos, entre ellos Domus Vi, Colisée y Vitalia Home, están en manos de unos fondos que se llaman fondos de capital privado, que se caracterizan porque realizan inversiones temporales. Cuando compran una empresa, tienen ya un horizonte de salida, que no suele ser más allá de 5 años, para desinvertir y por lo tanto para dar el mayor pelotazo posible. Tienen esos 5 años para ganar músculo, para que la empresa sea más presentable en el mercado, siempre en sus términos, y obtener la máxima ganancia posible. Además, este tipo de fondos compran las empresas con operaciones de deuda muy grandes, ¿no? Operaciones de endeudamiento muy grandes. Para que nos hagamos una idea de qué significa muy grande, la compra, por ejemplo, de Domus Vi, por el fondo que lo controla ahora, tuvo una operación de endeudamiento de más de 700 millones de euros. ¿Vale? Bien, entonces, para ellos es fundamental ir repagando la deuda con la máxima celeridad posible, y eso por lo tanto significa exprimir el negocio en el que están lo máximo posible. Pero exprimir un negocio, cuando hablamos de residencias, pues hay pocas formas de hacerlo, porque o recortas en personal y por lo tanto estás recortando en la calidad de vida de los mayores, o recortas en alimentación, o recortas en el mantenimiento del centro, y estos 2 últimos ya tienen mucho menos peso que el personal en los presupuestos de una residencia. En una residencia el 65% de los gastos deberían ser personal. Entonces, si recortas en alguno de estos factores, estás personal, alimentación, estás recortando en la calidad de vida de las personas que viven allí. No estás recortando en si la estantería de un supermercado es más sólida o menos sólida. Estás recortando en calidad de vida de las personas. Bueno, eso, los fondos de inversión, una primera anomalía que se completa con el hecho de que crean estructuras fiscales complicadas para nosotros, que no sabemos crearlas, pero complicadas en cuanto a que muchas veces pasan por 3, 4 países diferentes, casi siempre pasan por Luxemburgo y casi siempre terminan en Jersey o un paraíso fiscal similar. Objetivo, pagar los mínimos impuestos y que cuando se produce la venta, los dividendos que obtienen, las plusvalías, tampoco estén grabadas. Con el agravante de que no sabemos, porque Jersey, por ejemplo, no se sabe quiénes son, quiénes han metido el dinero, quiénes han invertido allí, con lo cual no sabemos realmente quién está haciendo negocio, porque el fondo es solo un intermediario, los directivos también se llevan un dineral, pero es un intermediario. Hay unos inversores que ponen el dinero que no sabemos quiénes son, ¿vale? Lo cual a mí me parece completamente disparatado, conectado con el siguiente punto que mencionaré luego, que es el de que encima viven del dinero público, estos que montan esas estructuras para no contribuir a la hacienda pública. Segunda anomalía, la importancia que tienen las congregaciones de monjas en el sector residencial español. Aquí para mí la anomalía es estas congregaciones, que básicamente son las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, y hay ya mucha diferencia, las Hermanitas de los Pobres o las Hijas de la Caridad, funcionan, sobre todo las 2 primeras, con un concepto de beneficencia, de caridad del siglo XIX, que es el que había cuando surgen estas congregaciones. Bueno, esto en mi opinión es inaceptable, pero no es inaceptable no por las monjas, que bueno, en la medida en que contribuyan o hagan una labor social, pues bienvenida sea, donde así se produzca, sino
porque la administración no puede permitir que haya como una red de segunda que funciona con el concepto de beneficencia. Estamos en un Estado social y democrático de derecho, y si es un Estado social, eso significa que la administración tiene la responsabilidad de garantizar que todos los mayores reciben la misma prestación. Y que no ocurre lo que ocurrió, por ejemplo, cuando se decretó el estado de alarma, que, pongo el ejemplo de Pamplona, pero ocurrió en Jaén, en Ronda, hubo en centros de las Hermanitas de los Pobres que llamamientos públicos porque para que les ayudasen, porque la comida la recibían de un supermercado que se lo daba, pues comida que está a punto de caducar, y luego monjas salían 2 veces a la semana por Pamplona a pedir limosna para tener recursos para el centro. Claro, estado de alarma, el supermercado cerrado, las monjas no podían salir y no tenían recursos. Bueno, esto es completamente inaceptable, pero insisto, no por las monjas, sino por la administración. En mi opinión, la Iglesia no tiene que tener ningún privilegio, y tiene algunos privilegios, por ejemplo, de falta de transparencia también en este sector. Si quiere operar, que opere, pero con las mismas condiciones que los demás. Tampoco tiene que tener ningún perjuicio. Por eso yo cuando hablo de anomalía, insisto en este caso, que el responsable de que esa anomalía exista es de la administración. Un último punto, o 2 últimos puntos importantes sobre el negocio. En España, como comenté, están privatizadas el 89% de los centros, en torno al 87% de las plazas, hay 375.000 plazas. Pero buena parte de esa privatización son residencias de titularidad pública que se gestionan privadamente, o sea, que se han privatizado. El dueño de la residencia sigue siendo la comunidad autónoma de turno, pero quien lo gestiona es una empresa privada. La comunidad autónoma o los ayuntamientos. Hay comunidades donde hay muchas residencias de titularidad municipal que están privatizadas. En toda España son 754. ¿Vale? Estamos hablando, por lo tanto, de una cantidad enorme de residencias de titularidad pública que están privatizadas. Esa es una de las vías por las que el dinero público termina en manos privadas. La otra vía es la concertación de plazas, eso que conocemos como residencias concertadas, que lo que significa es que la administración dice, necesito 50 plazas para poder enviar allí a personas que por la ley de dependencia tengan derecho a recibir la prestación residencial. Bueno, pues una residencia privada le oferta esas 50 plazas, pagan un precio por día y plaza y la administración envía luego a las personas que consideren. Vamos, que consideren, no, que tengan ese derecho. Esa es, pues eso, la vía de la concertación de plazas. El resto de las plazas las comercializa, las vende, en sus términos de negocio, de forma privada la empresa responsable. Bien, pues por estas 2 vías básicamente, para que tengamos más cifras en la cabeza, pero que nos indican la importancia del negocio, en el año 2019, últimos con datos cerrados, 2.000 millones de euros de dinero público terminó en manos privadas. 2.000 millones de euros, datos del conjunto del Estado. ¿Vale? Básicamente por esas 2 vías. Hay una tercera realmente mucho más pequeña en cuanto al impacto, que es lo que se conoce como cheque residencia. Pero bueno, no me voy a desviar ahora sobre el tema de cheque residencia, por lo menos en esta intervención inicial. Tercer gran bloque. Hemos visto qué ocurrió durante la pandemia. Segundo gran bloque, quién está haciendo negocio y algunos de los datos más relevantes. Tercer gran bloque, la administración ausente. La administración podría tener 2 funciones. Una, prestar el servicio, pero como hemos visto no lo hace porque obviamente si tú tienes un sector donde el 89% está privatizado, pues la administración ha renunciado a prestar ese servicio en general, ha renunciado porque dice que pues, por causas económicas. No vamos a entrar ahora en eso. Pero hay una segunda actividad, una segunda función de la administración a la que no puede renunciar, que es controlar que el servicio que se presta es el correcto. Y esto falla estrepitosamente en España y es bueno, pues un elemento central y donde yo creo que como ciudadanos tenemos que poner la presión. Para controlar que el servicio que se presta es el correcto hay 3 vías, básicamente. Primera vía, la normativa, que haya normativas exigentes. Por ejemplo, unas ratios de personal que sean las adecuadas a las necesidades para atender al número de personas que hay en una residencia. La mayor parte de las normativas son normativas que se aprobaron hace 15 o 20 años, tienen unas ratios de personal que son absolutamente escasas para atender bien a las personas mayores y por lo tanto habría que reformar todas esas ratios y otros elementos cuanto antes. Lo que habría que hacer es tener una ley de residencias.
hay movimientos como Marea de Residencias que defienden una ley estatal, son competencias autonómicas, hay otras asociaciones que pelean por los derechos de los mayores, que consideran que son mejor, que sería mejor, más práctico, que hay más posibilidades de que salgan adelante leyes de residencias autonómicas. Yo creo que es fundamental o uno o lo otro, pero que se haga cuanto antes. Para cambiar, he puesto el ejemplo de las ratios de personal, pero hay muchísimas otras cuestiones que cambiar, obviamente. Por lo tanto, primer elemento para controlar que el servicio es correcto, normativa. Segundo, las inspecciones. En España no hay inspecciones dignas de tal nombre. No lo hay por el modelo, que es un modelo que es completamente inadecuado, que se fija en los procedimientos y no en los resultados. Se fija si está desgastada una toalla o si hay 3 menús, como pone que tiene que haber ese día, pero no se fija en si el mayor está todo el día delante de una tele sin que nadie le dirija la palabra en todo el día o no. Entonces, el modelo ya es inadecuado, pero sobre todo no hay inspectores. En toda España hay poco más de 200 inspectores para 5.200 residencias. En Asturias, 6 inspectores. La ratio de Asturias, 2.469 plazas por inspector, por cierto, es una de las peores de toda España, solo por detrás de Extremadura y Galicia. Bueno, no hay inspectores. Con poco más de 200 inspectores no se pueden inspeccionar 5.200 centros de forma seria. Esto no merece la pena perder ni un minuto más. Hay que perder mucho en ver cómo se soluciona ese tema, pero no en el hecho objetivo. Tercera vía para controlar que el servicio es el correcto, las sanciones a quienes incumplan. Insisto, en la mayoría no incumplen, como la mayoría de los conductores no se saltan las normas de tráfico, pero hay algunos que sí incumplen porque anteponen el lucro a otras cuestiones, incumplen la normativa, no tienen el personal necesario o se producen capítulos de maltrato o de no cuidado adecuado a las personas que viven en la residencia. Bueno, habría que imponerles unas sanciones adecuadas y que sean disuasorias. En España existe un régimen sancionador disparatado. ¿Qué significa disparatado? Que hay unas multas aparentemente altísimas y de hecho uno puede escuchar a algún representante de la patronal decir que hay multas de hasta 1 millón de euros, cosa que es verdad, porque en la ley de dependencia hablan de 1 millón de euros y en las leyes de servicios sociales de las comunidades autónomas que rigen esta materia, en muchas de hasta 600.000 euros, pero esas sanciones no se imponen nunca. No se imponen nunca, ¿qué significa? Yo en el libro analizo desde el 2014 al 2019 sanciones firmes, ¿vale? Para que no haya posibilidad de recurso y por lo tanto para que el análisis sea, digamos que más fiel y correcto. En esos 6 años en toda España se impusieron 10 multas de más de 100.000 euros. Únicamente 10 multas. La que más son 300 y pico mil euros, pero, y aquí viene el dato especialmente llamativo, ninguna, ni una, a una de las residencias de los grandes grupos. Ninguna, en ningún lugar de España. En el 2020 se ha impuesto una en la Comunidad Valenciana a una residencia de Domusvi, como todavía no es firme, y yo el análisis lo hago solo con sanciones firmes, no la he tenido en cuenta. Pero del 2014 al 2019, ni una. ¿Vale? Por lo tanto, existe un régimen sancionador en el que ocurren cosas como en Murcia, donde una residente que era dependiente, que sale del centro, por lo tanto que no está vigilado, que tiene una caída y esa caída tiene tal gravedad que exige el ingreso hospitalario y se sanciona con 6.000 euros. ¿Vale? Bueno, esto es completamente indigno e inaceptable, ¿no? Por lo tanto, tenemos que los 3 elementos claves de la administración para, ya que no presta el servicio, controlar que el servicio que se presta sea correcto, fallan, ¿vale? Y eso está íntimamente relacionado porque, obviamente, si estos 3 elementos funcionasen correctamente, esos grandes grupos que vienen aquí a dar el pelotazo y a enriquecerse con el cuidado de los mayores, probablemente no vendrían. Porque, claro, si hubiese una normativa exigente que les obligase a tener mucho más personal, si hubiese unas inspecciones serias que les obligase a tener mejor alimentación, de nuevo, más personal, y cuando cometen alguna de las cosas que han ocurrido, les cayese una sanción que realmente fuese disuasoria, pues entonces probablemente parte del atractivo del sector perdería ese atractivo, ¿no? Pero son elementos que desde el punto de vista del cuidado de los mayores, que a mí es el único que me interesa, son fundamentales. Y que yo creo, y con esto voy terminando, que es por lo tanto donde tenemos que presionar como ciudadanos, tenemos esa responsabilidad, porque esto depende de que se cambien las normativas
y de que se aprueben las leyes o la ley de residencias. Esto está de alguna forma en nuestras manos. Bueno, yo concluyo el libro con 33 propuestas que, digamos que el objetivo del libro son todos estos 3 bloques con datos oficiales sacados en general a través del portal de transparencia, datos oficiales de las comunidades autónomas respectivas, que son las que tienen las competencias, y que, bueno, en ese sentido, digamos que pretendo que sean, no están sometidos a interpretación, son hechos. El último capítulo es un poco más personal en el sentido de que, bueno, pues hay 33 propuestas, pues algunas a lo mejor hay gente que no las comparte, pues una es que si te escondes como propietario en un paraíso fiscal que no pueda recibir adjudicaciones públicas. Bueno, pues habrá gente que considere que no tiene por qué ser así. Yo creo que también de las 33, la mayor parte son absolutamente defendibles por todos, más allá del color político, porque esto realmente no es o no debería ser una cuestión política. Pero sí quiero mencionar de un tema que no he mencionado, que es respecto a lo que ha ocurrido. Una de las propuestas es verdad, justicia y no repetición. No puede ser que lo que ha ocurrido se termine pasando página como si no hubiese pasado nada. Obviamente la memoria de las víctimas, pero también los familiares, eh, les debemos que se investigue a fondo qué ha pasado y donde haya responsabilidades políticas, donde haya responsabilidades empresariales, sean penales, sean civiles, que se depuren. Es lo mínimo que una sociedad digna tiene que hacer ante lo que ha ocurrido. Y bueno, yo creo que eso era, ya me he pasado un poco del tiempo que quería inicialmente previsto. Es una exposición somera, pero yo creo que seguro que habrá preguntas y que